¿Qué tal, internautas? El día de hoy abordaremos el tema de las TICs en la formación de médicos residentes. Somos alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero, correspondiente a la materia de manejo de las tecnologías de la información y la comunicación. Somos el equipo 6 y mi equipo está conformado por Jordan Ariel Abel Barragán, José Ángel Morales Modesto, Yasmín Lucero Sánchez Villalba, Oliver Cortés Acapala, Oliveros Montezuma Edgar Misael. y el coordinador del equipo, Javier Lobato Arroyo. Bueno, mi compañero Lobato ya dio a grandes rasgos lo que nosotros vamos a ver el día de hoy en este podcast. Solo para hacer una pequeña aclaración o para hacer un pequeño hincapié en esto, recordemos que la materia que hemos llevado a cabo a lo largo de este semestre tiene que ver con las TICs. ¿Y qué son las TICs? Las TICs son las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, son todas aquellas herramientas que el estudiante o el profesional pueden utilizar para adquirir nuevos conocimientos mediante el uso de las tecnologías, ¿sí? Es decir, mediante el uso de internet, mediante el uso de sistemas operativos, mediante el uso de computadoras, mediante todo aquello que facilite la vida mediante la conexión a internet, más o menos por así decirlo. Aparte de esto, recordemos que el tema del cual vamos a tratar el día de hoy también tiene que ver con los residentes o con aquellos que en su momento quieran aspirar a ser, quieran llegar a ser aspirantes a residencias médicas. Para esto tendríamos que preguntarnos qué es un residente. Bueno, tenemos que explicarlo de la siguiente manera. Cada año la Secretaría de Salud, tengo entendido que de la mano con la Secretaría de Educación Pública, liberó unas vacantes para la formación de aspirantes a residentes médicos. ¿Mediante qué? Mediante un proceso anual que se denomina ENAMP. El ENAMP es el Examen Nacional de Aspirantes a las Residencias Médicas. Mediante este examen, aquella persona que esté interesada en ser especialista puede elegir una de las múltiples especialidades que la Secretaría de Salud Pública nos brinda mediante el uso de becas, ¿sí? Cuando una persona aspira a ser un residente médico, se prepara al menos durante un año, sin contar los años que estuvo estudiando medicina, para ir a competir y mediante sus conocimientos ganarse un lugar en la especialidad que él desee cursar. Especialidades como cuáles, especialidades como medicina interna, como cirugía, como pediatría o como ginecología, que recordemos que son las 4 especialidades troncales en las cuales se va a basar el examen de los aspirantes a residencias médicas, ¿sí? Obviamente se brindan otras especialidades más, tales como podrían ser medicina familiar, pero de momento, pues a grandes rasgos, eso vendría a ser el que es un residente. Es aquella persona que después de haber aprobado el examen nacional para aspirantes a residencias médicas, después de haber postulado para un hospital y después de que ese hospital lo haya aceptado una vez aprobado el examen, se encuentra en formación como residente. Eso es a grandes rasgos lo que es un residente. Bueno, algo que me gustaría agregar, creo que es algo muy importante, es que el ejemplo de los TICs, pues tenemos muchos, pero para mí, y creo que para los alumnos en la actualidad, la más importante vendría siendo lo que es el Internet. Este Internet, pues, es una herramienta muy útil, ya que nos permite obtener información de artículos privilegiados, incluso artículos recientes sobre las enfermedades, sobre los tipos de residencia médica que existen, o los tipos de exámenes que se van a hacer para mantenernos informados de buena manera y estar también al tanto qué es lo que debemos de saber para poder llevarlo a cabo. De hecho, es tan así que la convocatoria que lanza, me parece que se llama CIFRIS, creo que por sus siglas es CIFRIS o CHIFRIS, no me acuerdo muy bien cómo son las siglas, pero la convocatoria inclusive se manda por internet. Y todo el proceso de admisión, todo el proceso del papeleo, todo el proceso de la convocatoria, de la subida de papeles, de hecho se hace mediante el uso de internet. Es decir, vemos implementadas las tecnologías de la información y de la comunicación, inclusive en el proceso previo a la selección de especialistas. o sea que el internet es el principal instrumento, ¿no?, para poder manejar todo ese tipo de aplicaciones. Sí, de hecho, por ejemplo, el CENETEC, lo mencionamos en uno de los primeros temas que habíamos visto a lo largo de este semestre. El CENETEC se encarga de crear unas guías que se llaman guías de práctica clínica, o por sus siglas GPC. Estas guías de práctica clínica cuentan con todo lo que en teoría un médico general
debería saber. Esto es en serio. El día de mañana que nosotros nos estemos desempeñando profesionalmente, cada una de las posibles causas por las cuales nos pueden o no demandar tiene que estar fundamentada con lo que el gobierno espera que nosotros hagamos. Es por esto que el gobierno nos facilita las guías de práctica clínica, nos facilita las normas oficiales mexicanas, para en base a eso nosotros podernos avalar el día de mañana que estemos en la práctica profesional. Algo de lo que se van a dar cuenta inclusive es que sus guías de práctica clínica o las GPCs van a tener mucha información, sí, que también encuentran en libros. Porque se supone que nosotros tenemos que estudiar las guías de práctica clínica. No estoy diciendo que no se deban estudiar los libros, pero el día de mañana que nos enfrentemos a ese examen, se van a dar cuenta de que las preguntas están hechas en base a la guía de práctica clínica. No sé si me entienden. Sí. La información que viene en el libro es la misma que la información que viene en la guía de práctica clínica. Sin embargo, no siempre los valores que se van a manejar van a ser los mismos para el libro que para la guía de práctica clínica. ¿Por qué? Porque las guías de práctica clínica, de hecho, están hechas pensando inclusive en la población mexicana. Están pensando en los padecimientos que la población mexicana puede tener. Están pensados para que el médico general pueda atender a la población mexicana, ya que el día de mañana ustedes se van a dar cuenta de que la incidencia de enfermedades no es la misma en países como México que en países del norte de América o países europeos. Y pues bueno, a grandes rasgos, esa vendría a ser una pequeña introducción acerca de, 1, tecnologías de la información y la comunicación, y 2, el qué es un residente médico. Ya de ahí le pasaría el control de esta exposición, de este podcast, a mi compañero Lobato, para que él más o menos nos despeje más dudas o nos haga más preguntas. En general, mi compañero lo que dio es una breve introducción de lo que sería el uso de las TICs en referente al tema. Las TICs pueden ser utilizadas en diferentes áreas, como hemos visto a lo largo del semestre, como puede ser la telemedicina, los simuladores médicos, la Big Data, entre otras. Mis compañeros les mencionarán otras aplicaciones que se les puede dar para en el ámbito médico. Bueno, algo que tendríamos que tener en cuenta, muy importante, que es la importancia de las TICs en la educación. Si hay algo que nos ha beneficiado esta herramienta es que gracias a lo que menciona el internet, pues nos ha ayudado a conseguir mucha información excesivamente útil que nos mantenga al tanto de nuestro aprendizaje más reciente o de una manera mucho más actualizada de lo que debemos saber. Esto pues nos va a permitir también identificar cuáles son los temas más importantes que debemos de tratar nosotros como residentes médicos, y también mantenernos al tanto de los artículos que nosotros queramos investigar o debamos investigar, como al momento de pues atender a un paciente, al momento de formarnos nosotros como médicos mismamente en nuestra institución, ya que esta herramienta pues a grandes rasgos nos permite mantenernos de una muy buena manera en todo el sentido académico, ya que todo lo que queramos saber lo podemos sacar directamente de ahí utilizando las TICs para que nosotros tengamos una mejor educación. ¿Sabes dónde también implantamos los TICs en la educación? Cuando fue la pandemia. Muchos de nosotros, pues, valga la redundancia, bueno, por un ejemplo fui yo, que no tenía ni internet, entonces en cierto punto se me hacía un poco difícil eso, pero pues, ahora sí con los datos de lo que es Telcel y todo eso, no es promoción ni nada, pero pues gracias a eso también, eso viene siendo una TICs dentro de la educación. Un ejemplo, pues como te digo, es la pandemia. Muchos tuvimos clases en línea, eso es gracias al internet también. Y también vienen entrando lo que son las redes sociales. A veces dentro, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no les tocó que teníamos que mandar la tarea por WhatsApp? Que manda la tarea por acá, manda la tarea por allá, por Classroom, todo eso. También viene entrando también ahí esas de TICs dentro de la educación. Sí, digo que las clases, por ejemplo, cuando se vino la pandemia, de las clases en línea, todo eso, de por sí antes lo hacían, ¿no? Nada más que con la pandemia que se vino, como que se hizo más reconocidas las clases. Creo o sea, que era más la para manera, las privadas, era más la para manera que nos daban, bueno, los maestros nos daban las clases así en línea. Bueno, creo yo que dentro de las TICs, dentro de la comunicación, va desde lo que es la elaboración de un documento con el uso de Word, Excel, PowerPoint, hasta algo más complejo, como lo comentan mis compañeros, que
Ciertamente ya se podía hacer antes, ¿por qué? Porque ya existían las plataformas digitales para llevarla a cabo, más sin embargo en la educación no se veía tanto, ¿por qué? Porque lo veíamos innecesario, se daba quizás en entornos laborales, por así decirlo, Los correos. Ajá, no, aparte lo que es el uso ya de las aplicaciones como tal, como Classroom, Teams, Mi- ajá, por mencionar algunas, o sea, se daba desde antes y lo venimos a usar nosotros en lo que fue la pandemia, va desde lo que es la elaboración de un texto hasta una ponencia como tal. Pero también un uso importante de eso de las TICs en la educación siempre va a ser principalmente el internet. Nosotros, por ejemplo, a veces tenemos que investigar, más que nada nosotros como en el área de la salud, tenemos que estar investigando, por ejemplo, si algo no sabemos, algún hueso, cuál es su función. Y obviamente algunos libros, como ya algunos no han sido actualizados, tenemos que estarlo buscando en internet. Hay que recordar que internet es una página que siempre del diario se está actualizando. Entonces también ese es uno de los objetivos del internet, de las TIC dentro de la educación, que nos ayudan a prepararnos a nosotros como próximos futuros doctores y mejores preparados. Es decir que el internet y su buen uso o su uso correcto nos va a mantener a la vanguardia, ¿no? Ajá, sí. O sea, no porque tengamos internet vamos a decir, no, pues lo sé todo, porque puedo invertir tiempo en ver videos, Jugando. jugando, o sea, Sí. cosas que no aportan al Sí, el conocimiento. internet es bueno si lo usamos de manera correcta, ¿no? Sí. De hecho, partiste de un punto muy interesante que es el uso correcto de la información que se encuentra a nuestro alcance. ¿A qué quiero llegar con esto? A la hora de buscar información en internet con fines educativos, por extraño que parezca, tenemos que ser muy selectivos. ¿Por qué? El libro parte desde el punto de que nosotros no sabemos nada. Internet parte desde el punto de que nosotros lo sabemos todo. ¿A qué quiero llegar con esto? A que si nosotros no generamos una correcta depuración de información, si nosotros no nos vamos a fuentes confiables, lejos de caer en información, caeríamos en desinformación. ¿A qué quiero llegar con esto? Desde el ámbito educativo, hay muchos canales de YouTube que en teoría te enseñan curiosidades médicas, te enseñan curiosidades anatómicas, ¿sí? Cualquier persona promedio creería que está aprendiendo. Sin embargo, basta con leer un poco comentarios, ¿sí? Obviamente los comentarios más selectivos, para darte cuenta de que no, de que muchas veces lejos de informarte te desinforman. ¿Cuál es el problema con este tipo de información? Que la información que está dada para ser mero entretenimiento es más llamativa que la información que está hecha para educar. Como ejemplos claros, uno de los canales más básicos que al menos yo conozco con información médica, y esto es en serio, brinda un curso, es un neurocirujano de la UNAM, eso es en verdad, es un neurocirujano de la UNAM, que te brinda todo un curso entero de neuroanatomía y de anatomía. Es egresado de la UNAM, es neurocirujano, pero adivinen qué, no tiene tanto alcance con estudiantes como lo puede ser un canal de curiosidades médicas. ¿Por qué? Porque la información, al no ser tan llamativa para el vulgo, tiende a ser escondida. Recordemos que lo que nosotros tenemos que hacer es depurar nuestras fuentes de información. De esta manera, inclusive nosotros a la hora de buscar información médica, no tenemos que irnos con la primera fuente que encontremos, aunque suene grosero, no podemos irnos con Wikipedia, no podemos irnos con Rincón del Vago. Tenemos que irnos directamente a fuentes oficiales, tenemos que irnos directamente a libros que puedes conseguir de manera legal o ilegal, porque al final de cuentas en internet toda la información está al alcance de la mano siempre y cuando la sepas buscar, ¿verdad? Pero tenemos que irnos a información que esté avalada, que es real. Ahí no entraría lo que es el Google Académico. De hecho, algo muy extraño y muy bueno con Google Académico es que te brinda el valor de impacto de cada uno de los artículos que estés buscando. No sé si lo sepan, pero inclusive los artículos que tú buscas pueden tener o no un valor de impacto. ¿Qué es el valor de impacto? Es el que tan confiable es la opinión de esta persona respecto a la opinión de otra persona. Es decir, un artículo que tenga un valor de impacto de 1, creo que así se maneja, es nada a comparación de un artículo que tenga un valor de impacto de 4, por así decirlo.
Entonces, nada más quería hacer énfasis en eso, en el punto que el compañero abarcó, que es el uso correcto, ¿sí? del internet y de las TICs para encontrar información. No nos vayamos con lo primero que encontremos, no nos vayamos con el video más llamativo, vayámonos con aquel video o con aquella persona que te muestre sus fuentes bibliográficas, con aquella persona que aunque suene pedante, que con título en mano te enseñe que en verdad es alguien que puede enseñar. Y los médicos en sí tenemos que desarrollar esa competencia, ¿no? De ser capaces de buscar información confiable y verídica, pues creo que es una competencia importante que todos los médicos deberíamos tener. Y en amplios rasgos, pues en la práctica el uso del internet en la medicina nos trae muchas ventajas también, como el ahorro de tiempo, ¿no? Porque en virtual, por ejemplo, podemos recibir las clases sin necesidad de acudir presencialmente y pues el traslado, nos ahorramos todo ese tiempo, dinero. Y también en lo práctico, en cuanto a cargar libros, por ejemplo, podemos llevar nuestros libros descargados de manera digital en PDF y así pues ahorrar tiempo y dinero. Esas podrían ser muchas de unas de las ventajas que nos trae pues el uso de las TICs y del internet, ¿no? Como en cuanto a nuestra formación profesional como médicos residentes. También otra que nos podría ayudar en esta para formarnos como médicos y estando en la cirugía son las simulaciones médicas. No sé si se acuerdan, bueno, todos nosotros fuimos en la universidad, hay como que pequeños espacios que tienen simulaciones. Todo eso también va referente a tecnología. Obviamente hubo varios que nosotros como que nos quedamos impactados, bueno, en mi punto de vista me quedé impactado porque hay uno en personal que es luego para los embarazos. La muñeca literalmente podía hasta tener espasmos, no me acuerdo cómo se llamaba, sí, que tenía espasmos, que, o sea, literalmente parecía real todo. Eso es otra de las ventajas que tenemos en en este tema, la simulación médica. De hecho, incluso lo que viene siendo todo el molde o la base pues, de la persona parpadeaba, incluso tenía se Hasta podía podía toser, respirar. podía respirar. Ajá. Y incluso llegamos a poder escuchar incluso los tipos de latidos del corazón en caso de algunas enfermedades que tuviera o en caso de que estuviera mal del corazón, pues. Y me parece algo bastante importante a recalcar porque la simulación médica es algo que ha podido evolucionar mucho en los últimos años. Es una herramienta que en 20 o 30 años sería muy difícil o no estaría en el alcance como tal de las universidades. Y que algo como esto se pueda utilizar por los estudiantes en formación que van a ser futuros residentes, me parece algo importante debido a que gracias a ello vamos a poder tener mucha más práctica, vamos a poder aprender de una mejor manera sin poner en riesgo nuestra integridad y la del paciente o la de una persona y vamos a poder obtener todo este conocimiento por medio de las prácticas que queramos, además que vamos a poder de alguna manera u otra interactuar como si fuera una situación real, es decir, todas estas situaciones presentadas en la simulación médica los vamos a tratar como si fueran una situación de la vida real que nosotros tenemos que tratar al paciente con ella, que se puede presentar en cualquier momento, por lo que nos mantiene preparados para todo tipo de situación. Bueno, de hecho también esa muñeca hasta hablaba y hasta se expresaba. Sí, así es. Retomando el hecho de que fuimos a visitar el área de simuladores, recalcar que ese simulador que mencionan ustedes, que de hecho hasta tenía nombre, me marcaba signos vitales y todo, es como lo vimos en clases en una sección anterior del curso que estamos llevando, es un simulador de alta fidelidad. También así como de hecho nada más está ese dentro del área de simulación, contamos con ese simulador, pero también tenemos simuladores de baja fidelidad, como por mencionar algunos. Los de la respiración cuando Sí. les dan las palpitaciones, ¿no? El Cuando RCP. RCP. En sí, entre mayor sea la fidelidad, mayor parecido tiene cuando experimentamos con un sujeto real. Entre más alta sea la fidelidad del simulador, pues más similar va a ser a la experiencia real, ¿no? Y nos puede ayudar pues para disminuir el margen de error cuando llevemos a cabo alguna cirugía o tratamiento. En sí, con esa tecnología que tenemos hoy en día, nosotros como futuros médicos, o sea, podemos aprender de muchas cosas a través de aplicaciones, en las TICs o
con la tecnología que tenemos hoy en día. Pues también la biblioteca virtual, de ahí, bueno, hay algunos que no tienen ese hay que recalcar que la carrera de medicina es algo carita, pues, entonces hay algunos que vienen desde lejos para seguir formándose y poder ser unos grandes médicos. Entonces hay a veces que no alcanzan los recursos para poder comprar los libros. Ahora sí, como dijo nuestro compañero Javier, también eso nos ayuda en una biblioteca virtual. Puedes conseguir los libros y estarlos leyendo en PDF, estarlos leyendo ahí en digital. O sea, no es necesario que también traer los libros en físico. Otra de las herramientas dentro de las TICs que nos benefician, si las sabemos usar también, de la cual debemos de conocer más que nada, es el Big Data, que básicamente es un almacén de datos enorme, y su importancia, quiero hacer énfasis en esto, la importancia del Big Data, de este gran almacén de datos, no recae en qué tanta información tengan en dicho almacén, sino de la manera en que se utiliza. Por poner un ejemplo, es como nosotros en la formación que tenemos ahorita, es ir a la escuela y de una materia en específico tener que estudiar. De nada sirve tener el libro de Lachman, el de Moore y otros, y nada más los tenemos por tenerlos. La importancia del Big Data es lo que hacemos con esa información. Dentro de esta herramienta hay ventajas y hay desventajas. Me gustaría mencionar algunas ventajas: el procesamiento de datos, la velocidad con la que podemos investigar sobre algún tema en específico, el que sea, y no, al momento de arrojarnos información no nos arroja una nada más, nos arroja miles, millones de información. Debemos contar con la capacidad de saber elegir, de saber tomar la decisión de cuál es el archivo, el documento que nos va a servir. ¿Alguien me gustaría mentar? Otra de las herramientas que tenemos es la telemedicina, ¿no? Como todos sabemos, pues es consultas y a distancias, entraría lo que es la teleeducación, que entraría lo que son las clases virtuales, todo eso. En sí, pues cada herramienta tiene sus ventajas, sus desventajas. Una de las ventajas de la telemedicina es que podemos tener consultar con información con un médico, ¿no? Así en línea, ya sea pues así conectarnos con un videoconferencia, videollamada en sí. Sí, por ejemplo, en las clases en línea, pues es teleeducación, ¿no? Tomamos nuestras clases a distancia, y eso es un ejemplo de cómo las TICs pues nos benefician en cuanto a nuestra formación. Y referente al tema del que estaba hablando mi compañero de la Big Data, pues en el ámbito médico les puede servir a instituciones de salud para gestionar mejor su personal, ¿no? Para gestionarlos de mejor manera con el uso de la Big Data. Sí, bueno, además de eso, discúlpame, me gustaría agregar que si bien esto es una herramienta importante y es una herramienta que si bien se podría considerar con muy pocas desventajas o fallas, creo que la más importante referente a esto es que pues el Big Data, al ser virtual, puede llegar a perderse este cúmulo de datos por algún tipo de incidente, ya sea por reloj, por internet o por alguna razón externa que sea muy difícil controlar o sea prácticamente impredecible. Pero en comparación con las ventajas, la verdad es que viendo esa desventaja es muy minúscula y el riesgo lo vale totalmente. En sí nos dan facilidades, ¿no? Por ejemplo, la Big Data, de tener gran cantidad de información en un lugar específico, y en la telemedicina, pues ahorrarnos el transporte y el gasto pues de recursos para facilitarnos más que nada nuestras tareas. Y otra de las áreas de las herramientas que se pueden aplicar para nuestra formación como médicos, pues las impresiones en 3D, ¿no? Que nos permiten crear estructuras biológicas funcionales, algunas para suplir, ¿no?, los órganos biológicos. Sí, bueno, también lo que comentas de las impresiones de 3D nos ayuda a nosotros al momento de estudiar materias, algunas materias en particular, como lo es anatomía, porque vaya, si necesitamos entender la anatomía de algún hueso o de algún órgano en particular, ya no nos casamos con la imagen que nos presenta el libro. Es decir, ¿a qué me refiero? A que
podemos tener el hueso claro, no va a ser de verdad, pero va a tener todas las características que tiene en sí un hueso de un humano, y nos ayuda a eso, a comprender mejor, nos facilita, vaya, el aprendizaje a nosotros como estudiantes. Bueno, es como dicen que en el libro vas a encontrar el paciente perfecto, literalmente cada parte estructurada, como es, así, como debería de ser. Pero obviamente en la vida real ya sabemos que las personas, su complexión, sus huesos, todo es diferente. Entonces con las impresiones 3D tendríamos un poquito más de visión a cómo es realmente un ser humano. No nos casaríamos con la idea de lo que dice el libro, porque el libro es una cosa, ya la vida real es otra. O sea, en el libro es un paciente perfecto, ilustrado, todo, y en la vida real con las impresiones 3D ya nos ayudaría a saber cómo realmente es un hueso. O sea, todas estas herramientas tecnológicas pues tienen una utilidad para nuestra formación como profesional. Bueno, creo que esta plática ha sido muy amena y creo que inclusive ha servido para despejar algunas dudas. Sin embargo, poco a poco nos vamos encasillando más en lo que es bueno y en lo que es malo, ¿no es así? De esta manera quisiera que ahora hiciésemos énfasis en las ventajas y en las desventajas que pueden tener las tecnologías de la información en la comunicación a la hora del proceso de enseñanza-aprendizaje y a la hora de lo que es el tema de la salud. No sé si alguien tenga algo que quiera decir al respecto, alguna ventaja o alguna desventaja. Pues entre las ventajas es el acceso a la información, ¿no? Nos permite, pues como ya lo mencionamos anteriormente, acceder a la información médica de forma muy rápida, y ya dependiendo de si buscamos o no fuentes confiables, pues nos será bastante útil esa información, ¿no? Y en general, pues eso. Bueno, y de tu comentario podríamos también obtener una desventaja, debido a que no toda la información que encontramos en la red es siempre confiable. De hecho, si nos ponemos a indagar, si antes de buscar una información llevamos un conocimiento previo, podemos tener la capacidad para decir, bueno, esta información, aún estando en una página, entre comillas, confiable, podemos encontrarle ciertos detalles. O sea, por eso es recomendable siempre, antes de ir a investigar sobre algún tema en específico, tener un conocimiento previo, vaya. Bueno, en base a lo que mi compañero dijo, un concepto muy interesante y que me parece también muy importante es eso que él dice de nunca llegar a ciegas a ningún lugar, ¿sí? Siempre anteponer nuestro sentido crítico, partir del escepticismo, del cuestionamiento de cada información que podamos encontrar en internet. Como él lo mencionó, si nosotros llegamos a buscar información en blanco, nos podemos ir con la primera mentira que leamos y hacer de esa mentira nuestra verdad. ¿Sí? No sé si alguno de ustedes quisiera brindar algún dato, compañero. Sí, una de las ventajas, pues ya que con esa tecnología que tenemos hoy en día, pues podemos hacer de muchas cosas, claro, si nosotros realmente queremos. Y pues al igual hay otras desventajas, ¿no? Ya que al no saber utilizar aplicaciones, bueno, porque sí hay personas pues que no tienen esa capacidad, ¿no? Ese conocimiento necesario para poder manejar todo ese tipo de aplicaciones, y lo único que hace eso, al no saber utilizar aplicaciones, al no tener conocimiento suficiente como para manejarlo, causa el estrés. Otra de las ventajas podría ser el uso de las redes sociales para difundir información referente al ámbito médico, como por ejemplo en cuanto al desarrollo de una epidemia, pues los datos epidemiológicos se van publicando, ¿no?, de forma constante para que la sociedad se mantenga informada al respecto. Como fue en el caso de la pandemia del COVID-19, pues se iban publicando, ¿no?, cómo iba aumentando la tasa de casos, y se iba compartiendo información para tomar medidas preventivas. Y así también en cuanto a otras enfermedades se va compartiendo información para ir pues informando a la sociedad más que nada y tratar de prevenir dichas enfermedades. Bueno, otra de las desventajas también que sería abordando desde el tema del internet
es que muchos hasta la fecha, hasta la actualidad todavía no cuentan con lo que es un dispositivo móvil, no cuentan con lo que es una computadora. Entonces, el estar buscando información a veces se les hace muy difícil, y hay que recalcar que también que el internet nos ayuda mucho porque hay mucha información que a veces en los mismos libros o con los mismos maestros no podemos encontrar. Entonces el internet y estas personas, al no tener una fuente donde poder buscar estas, pues sí sería una de las desventajas que tendrían a veces mucha gente que compra las computadoras o los dispositivos móviles. Ya no es tanto por gusto, o sea, ya no es tanto por moda, sino es tanto porque lo necesitan, es algo que es fundamental, y ahí pues los costos pues se suben aparte de lo que es la carrera. Ajá, y como conforme poco a poco va evolucionando, ¿no?, la medicina, utilizándose cada vez más instrumentos tecnológicos para pues llevar a cabo procesos, por ejemplo en cirugías, ya se utilizan en algunos casos hasta robots, ¿no?, que son muy caros, pero permiten pues mayor precisión a la hora de realizar cirugías y todo aquello. En nuestra sociedad, conforme pasa el tiempo, el uso de la tecnología se va ampliando cada vez más, y referente al ámbito médico, pues se encuentran diversas aplicaciones, como es también el uso de robots para llevar a cabo cirugías, ¿no? Y conforme se va introduciendo cada vez más las TICs y las tecnologías en nuestra sociedad, pues se necesita de médicos capacitados que tengan las competencias necesarias, ¿no?, para manejar estas tecnologías de forma eficiente, y nos traen ventajas como llevar a cabo cirugías con una mayor precisión, con menor margen de error, todo gracias a los avances tecnológicos que se están dando también en el campo de la medicina. Muy bien, entonces ya hemos abarcado un poco acerca de las ventajas y las desventajas de las tecnologías de la información y la comunicación, así como las repercusiones que estas pueden tener para facilitarnos el proceso de aprendizaje, para de esta manera hacernos residentes o aspirar a ser residentes. En pequeña conclusión, yo quisiera decir que las tecnologías de la información y la comunicación nos abren un mar de conocimiento. Sí, sin embargo, es un conocimiento que nosotros tenemos que tomar con medida. El hecho de que tengamos toda la información del mundo al alcance de nuestra mano hace que también tengamos todo el alcance de la desinformación a nuestra mano. De esta forma, el estudiante y el docente adquieren un doble compromiso. El compromiso de estar en constante capacitación, aprendiendo a depurar la información que vale la pena de la que no vale la pena, y la obligación de estar en constante lectura, para que de esta manera, si el día de mañana algo que en internet no le parece, algo que él oye o lee en internet no le parece, pueda refutarlo con literatura en la mano, ¿sí? Me gustaría que alguno de mis compañeros dijese algo a forma de despedida, algo a forma de conclusión, o algo que pudiese ayudarnos a despejar más dudas que hayan podido surgir de este pequeño podcast. ¿Alguien que quiera decir algo? Respecto a lo que dijo mi compañero, el médico debe desarrollar esas competencias, como el de buscar la información, saber buscar información verídica y confiable, pues para... Bueno, a todo esto, lo que sabemos es que las TIC, gracias a esto, para nosotros como futuros médicos, es que nos ayudará en formación tanto académica, tanto como personal y tanto en el laboral. ¿Por qué? Porque gracias a esto pues nos ayuda en los ejemplos como de las simulaciones, nos ayudará a pequeños eventos que podríamos utilizar los aprendizajes que hemos estado viendo en la carrera. También también las redes sociales nos ayudarían a dándonos información sobre todo este tipo de cosas, sobre el internet, ese tipo de cosas también, pero también hay que recapitular que hay desventajas en todo esto, que a veces nos volvemos dependientes a esta tecnología, y es algo malo, y también que nos puede llegar a provocar estrés, aparte de lo que es tanto la carrera, hay que admitirlo que a veces tenemos un poquito de estrés, tanto el no saber cómo usar este tipo de tecnologías. Bueno, yo de este podcast que acabamos de hacer me voy con el conocimiento de que las TICs siempre nos van a traer más ventajas que desventajas, dependiendo del buen uso que le demos. Si lo usamos de manera correcta, las desventajas van a ser siempre mínimas, que de por sí ya lo son, y en sí nos vienen a facilitar la vida a nosotros como estudiantes, posteriormente como profesionistas, y usar las TICs de manera correcta nos van a beneficiar siempre.
Y bueno, ya para concluir, yo creo que lo que más importante nos deja todas estas herramientas de las TIC es que al final del día es una herramienta que va a ir desarrollándose y que tarde o temprano vamos a ver que todo el mundo la va a utilizar en las generaciones venideras. Y relacionado al tema, nosotros como médicos debemos desarrollarnos ciertas competencias para saber manejar las TICs en el campo médico. Por ejemplo, una de las competencias que debemos desarrollar es la de ser médicos que sean capaces de adquirir nuevos conocimientos, o sea, ser médicos en sí en constante transformación. Por ejemplo, en el creciente uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la rama de la medicina, pues tenemos que desarrollar esas competencias, ¿no? De ir adquiriendo los conocimientos para manejar estas tecnologías en los diferentes ámbitos en los que se aplican. Y otra de ellas que también es muy importante, que ya hicieron bastante énfasis atrás, es el saber buscar información verídica y confiable de fuentes que estén certificadas por especialistas o expertos en el tema, para así pues evitar la desinformación principalmente. Bueno, internautas, espero que les haya gustado nuestra podcast. De nuestra parte es todo. Es un tema muy importante, ya que las TICs son herramientas que están en constante establecimiento, por así llamarlo, en nuestra sociedad, es decir, se van implementando cada vez más, y por ello este tema es de mucha importancia. Y nosotros, el Grupo 106, nos despedimos con un cálido abrazo y espero que estén muy bien. Muchas gracias. Adiós. Adiós.